Capítulo 236. Aunque ahora sea inútil referirse a la historia original, recordemos que Japón se rindió 98 días después de que la Alemania nazi fuera destruida. Se podría decir que aguantar 3 meses es mucho o poco, pero si aplicamos un criterio diferente. Bomba atómica de Hiroshima, 6 de agosto. Bomba atómica de Nagasaki, 9 de agosto. Rendición del Imperio japonés, 14 de agosto. Ese país insular se rindió una semana después de probar el poder del átomo. En el momento en que perdieron el derecho a defender su territorio, no sabían cuántas bombas atómicas más caerían. Sumando el miedo a ser comunistas por el avance soviético, el imperio japonés decidió rendirse en solo 5 días. Seguramente ese país con la razón paralizada podría haber resistido más si hubiera querido. Quiero decir que, aunque fuera una muerte inútil y sin sentido, podrían haber prolongado la situación. Ya sea un individuo o un país, finalmente se renuncia a todo cuando la esperanza y el miedo coinciden perfectamente. No es casualidad que Petain entregara la capital París y estableciera el régimen de Vichy. Era una época en que ya no se veía posibilidad de expulsar a la Alemania nazi aunque juntaran todas las fuerzas de Befeyev. Porque ya no había futuro. Porque había llegado un momento en que el analgésico llamado esperanza ya no funcionaba. Por eso surgió el régimen de Vichy. Entonces, ¿cuál es la esperanza que le queda al imperio japonés ahora? La posibilidad de negociar. Están considerando la posibilidad de que todos los teatros de operaciones se separen entre sí. Están fortificando todas las costas y prácticamente han renunciado al suministro de provisiones. Deben pensar que si resisten, los aliados se cansarán y aceptarán negociar con nosotros. Lo que temía el Japón de la historia original era la propagación comunista de los soviéticos. ¿Tanto miedo tenían de una ideología que erradicaba las clases dominantes y destruía el mercado de capital libre? Definitivamente no. No. Lo que temía ese país insular no era la unión de los trabajadores de todos los países que apenas conocían. Temían que el emperador desapareciera. Una persona en una posición casi religiosa y sagrada, que constituye la base del sistema actual del imperio japonés. Un ser con superioridad de estatus, el único que mantiene una posición social elevada incluso en una época donde la clase samurái ha desaparecido, y cuya desaparición causaría el colapso de todo lo construido desde la era del shogunato. Es justo decir que es la identidad del pueblo Yamato y la razón fundamental de existir del imperio actual. Para ellos, lo que debían proteger hasta el último momento era precisamente el emperador. Esto es igual tanto para los partidarios del Kunma que buscan el poder centrado en el emperador, como para los partidarios del Mseiya que buscan un sistema parlamentario y un gobierno republicano. El átomo y el emperador. Creo que estos dos factores permitieron que un país como el imperio japonés se rindiera en solo 5 días. Primer ministro, ¿es hoy? La operación será en 4 horas, los preparativos están listos desde hace un mes. Caerán simultáneamente sobre 3 ciudades, y si no aceptan nuestra propuesta, destruiremos otras 3. Si preguntan si es necesario desperdiciar tantas armas nucleares, recuerden que aunque pronto cambie el año, seguimos en 1942. Hay una diferencia de 3 años. Tal vez el imperio japonés aún no esté en su peor momento. No creo que Japón esté actualmente en un estado donde la gente muera de hambre por falta de alimentos o no pueda disfrutar de la civilización por falta de productos industriales. Por eso es necesario avanzar con más audacia. Hay que infundir miedo, pero dejar un atisbo de esperanza. El propósito de estas armas nucleares no es solo hacer que el imperio japonés se arrodille en poco tiempo con el mínimo daño. Quiero enseñarles a personas como Churchill, que expresaban descontento a pesar de los abrumadores logros militares de Rusia. ¿Hasta dónde puede llegar mi imperio si me lo propongo? Lo fácil que es para mí borrar una isla entera. Y a pesar de ello, ¿cuánto me estoy conteniendo? La caída de ese imperio japonés debe ser rápida y destructiva. Tanto que la onda expansiva de esa bomba llegue hasta aquí, a Berlín. Majestad, me informan que la operación acaba de ejecutarse. Cuando regrese de ver a mi hijo, ya habrá terminado. Yugashvili me informó por teléfono que la operación se había ejecutado. Yo sigo en Berlín. Y desde aquí terminaré la guerra. Mi segundo hijo, a quien no veía desde hace mucho tiempo, había cambiado notablemente. Ojos que habían perdido algo de vitalidad.
En contraste, hombros que no se encogían ni siquiera frente a mí. Como si hubiera encontrado algo más allá de su identidad como hijo mío, Dmitri ahora era un hombre al que le quedaba bastante bien el uniforme militar. Si tuviera que compararlo, me recuerda a Mikhail cuando regresó a Petrogrado después de perder un ojo ante los alemanes. Afortunadamente sus extremidades están intactas. No sé qué perdió y qué ganó mi segundo hijo en el campo de batalla, pero al menos parece que Ana no va a alborotar el palacio imperial. Bien, lo has hecho bien. Aunque es reprochable que no le hayas escrito ni una carta a tu madre aunque a mí me ignores, parece que no has estado precisamente cómodo. ¿No me va a reprender? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Acaso pensaba que yo, como zar, le iba a regañar a estas alturas por haber matado a algunas personas? ¿Cuántos años tienes para que te regañe por algo así? Seguro que has establecido tus propios criterios. Si hubiera matado a todos los que llevaban uniforme nazi, ¿cuánta gente habría tenido que morir? Dmitri habrá establecido sus propios criterios. No se trata de leyes dictadas por el Parlamento o la tradición. Es más cercano a una convicción que solo se forma cuando la experiencia y el conocimiento se han consolidado lo suficiente. A eso yo lo llamo así. Dmitri, apenas ahora has empezado a hacer juicios. Juicios exclusivamente tuyos. Juicios, no juicios de valor. Sí, la virtud más básica que debe tener cualquier superior. Tener más de 30 años, estar casado y tener hijos no significa que una persona se haya convertido en un adulto maduro. ¿Te avergüenzas o te arrepientes de la sangre en tus manos? No. Entonces continuarás por ese camino. Así es. Mikhail habría dicho que has ganado el derecho. Incluso ahora, su expresión revela la pregunta de cómo lo supe. Jeje, ¿cómo no voy a saberlo si fui yo quien le enseñó eso a Mikhail hace 30 años? Si Dmitri no hubiera arriesgado su vida en las trincheras. Si no hubiera visitado personalmente los campos de concentración nazis para confirmar con sus propios ojos sus atrocidades y sentir su sufrimiento en su corazón. Si fuera así, por más que fuera el gran duque del imperio, tal masacre no podría justificarse. Sería posible gracias al poder de la sangre. Pero no tendría el derecho extralegal de arrebatar vidas ajenas. Sin embargo, porque descendió voluntariamente desde lo más alto, porque se sacrificó sin pensar en sí mismo, su arma es legítima. ¿Tengo derecho a juzgar las vidas de otros? ¿Por qué me preguntas a mí? Según mis criterios, no ganaríamos nada con matarlos a todos. La justicia no se materializará en esta tierra alemana simplemente porque algunas cabezas rueden por el suelo. Hay que abrir un tribunal de crímenes de guerra, castigar a los instigadores imposibles de rehabilitar y luego acercarse a los de abajo. Si tienen habilidades que serían una lástima desperdiciar, hay que amenazarlos y persuadirlos para que contribuyan al imperio, y utilizarlos si pueden ser de alguna ayuda en la reconstrucción de posguerra. Pero esos son mis criterios como zar, y Dmitri tendrá los suyos. Yo no conozco lo que mi hijo no ha visto ni he escuchado lo que mi hijo ha experimentado. Actúa según lo que has visto, oído y juzgado, no según mi voluntad. Entonces Dmitri debe actuar según su propio juicio. Al menos si no te engañas a ti mismo, eso no será incorrecto para ti. Padre. Dmitri es mi hijo. A pesar de ser gran duque, recorrió los campos de batalla como un simple comandante de rango medio y arriesgó su vida. Entonces, ¿no puedo asumir toda la responsabilidad por él después? Quizás esperaba que le dijera que estaba equivocado y que existía una respuesta correcta. Dmitri permaneció con una expresión complicada durante un buen rato. Al mirar el reloj, vi que era hora de irme y me levanté. Quizás porque aún no había obtenido lo que quería, Dmitri preguntó apresuradamente. Entonces, ¿cuál es el criterio de padre? Si fuera usted, ¿capturaría a todos los oficiales nazis? Sobre el castigo individual, yo tampoco lo sé bien. Supongo que los castigaría según procedimientos legales adecuados, en la medida que no interfiera con la recuperación de posguerra. Como dije antes, aunque soy mayor, no tengo tanta experiencia. A pesar de haber dirigido dos grandes guerras, nunca he apretado un gatillo para matar a alguien directamente, así que ¿qué podría saber? Al final, no puedo juzgar los criterios nacidos de la experiencia de Dmitri. En ese momento, como si la conversación se hubiera interrumpido, dos personas aparecieron tras un golpe en la puerta. Majestad, el zar. Ah, primer ministro. Y el mariscal Román también ha venido.
¿La operación? Las 3 ciudades del territorio principal japonés han sido borradas sin dejar ni una piedra. Bien, gracias a todos por su esfuerzo. Si no hay respuesta para mañana, borremos todas las demás. Así se hará. Esperaremos fuera para un informe detallado. Brevemente confirmaron el éxito de la operación y, al ver que la conversación entre padre e hijo aún no había terminado, se retiraron. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. El criterio. Padre. Ese Japón que acaba de... Me resulta difícil juzgar los crímenes de los oficiales nazis uno por uno como tú. Probablemente porque no necesito hacerlo. Aunque no pueda entender completamente lo que siente Dmitri, puedo entender su deseo de juzgar. Lo que dijo el primer ministro Yugashvili es literal. Hoy 3 ciudades del territorio principal japonés se han convertido en polvo. Se han convertido en tierras donde ni una hormiga podrá vivir durante los próximos 50 años. Aunque el peso sea diferente, como persona que toma decisiones. ¿Son correctas las acciones de Dmitri? Realmente no lo sé. Pero de esto sí puedo estar seguro. Dmitri, si has establecido un criterio como hombre Romanov, si es claro, no dudes. ¿Crees que este padre no puede respaldarte en eso? Dmitri puede continuar con las ejecuciones que el juicio conjunto de crímenes de guerra con los aliados no podrá resolver. Al menos me parece que mi hijo tiene ese derecho. Cenemos juntos esta noche. ¿Esta satisfacción es porque me alegra el crecimiento de mi hijo o simplemente porque descubro mi imagen en él? Tal vez sean ambas cosas. Aunque no soy un padre tacaño con los elogios, Dmitri parecía necesitar tiempo para saborear el reconocimiento que acababa de recibir de mí. Dejando a mi hijo atrás, el primer ministro que esperaba fuera de la puerta me informó inmediatamente sobre el éxito de la operación. Una en Hiroshima, una en Nagoya, y una en Nagasaki. Todas cayeron con éxito. Los pilotos regresaron a salvo y cuando el polvo se asiente, los aviones de reconocimiento confirmarán los resultados. Hiroshima, un puerto al sur de Japón. Nagoya, un puerto en el centro de Japón. Y Nagasaki, donde se concentran los astilleros y la industria pesada del imperio japonés. Las consecuencias posteriores. El ejército del lejano oriente no puede determinarlo con precisión, pero se espera que haya grandes interferencias en las comunicaciones y daños por incendios en Japón por un tiempo. Como la mayoría de las viviendas son de madera, se puede considerar que casi todas las ciudades han ardido. Una preocupación es que hay un campo de prisioneros con soldados británicos capturados al norte de Nagasaki. Ignora eso. Si no hay respuesta en 24 horas, lanza otras 3. ¿Debemos advertirles sobre las próximas 3 bombas? No parece necesario. De todos modos, los que más anhelan Japón son los Estados Unidos. Ni siquiera consideraron las preocupaciones sobre la exposición a la radiación, y creo que es mejor darles el miedo de no saber cuántos más recibirán. Si no se rinden después de las próximas 3 bombas, según el plan, también lanzaremos una sobre Tokio. ¿Quedan 2 días para la próxima conferencia? Esto será interesante. Temas como la división de Alemania o la liberación de las colonias probablemente habrán desaparecido de la mente de todos después de 2 días. Al día siguiente, ya sea por interferencias en las comunicaciones o porque ni siquiera pudieron evaluar adecuadamente la situación, el cuartel general imperial respondió a nuestra propuesta con silencio. 3 ciudades más han seguido el camino de Pompeya. Capítulo 237. La península de Joseon en sí misma es el portaaviones más grande que el imperio ruso podría poseer. Era el mejor punto estratégico que combinaba el papel de base aérea, puerto, puesto avanzado y línea de defensa. Desde su posición, cubre todas las costas excepto el extremo sur de China, y dentro de su rango de vuelo, todos los lugares excepto Sapporo están al alcance de los aviones de combate. Es la primera tierra que se encuentra cuando se llega a Asia desde el Pacífico Norte, y saliendo hacia el sur se llega directamente al mar de China Oriental y Taiwán. ¿No es acaso la región más importante esta guerra? Aumentar el tamaño de la flota del Extremo Oriente según lo establecido, liberar uno por uno Filipinas, Birmania y luchar batallas terrestres agotadoras, para finalmente recuperar Tokio. Solo pensarlo es complicado. Casi no hay aviones japoneses modelo 5. Los que quedan en la patria son todos modelo 3. Con aviones modelo 3 no se puede defender el espacio aéreo. Y ni siquiera tienen unos cientos de ellos.
Tienen la tecnología, pero parece que tienen problemas con la producción. Sea como sea, dominar el espacio aéreo será fácil. De todos modos, los aviones de combate que quedan en el territorio japonés apenas tienen un alcance de 400 kilómetros, así que ni siquiera pueden llegar a la península coreana. Mientras tanto, los MiG del Imperio pueden volar sobre las cabezas de esos monos a una velocidad que ellos no pueden alcanzar. ¿Hay alguna razón para buscar otros campos de batalla? Simplemente con proteger bien esta pequeña base avanzada, Rusia ni siquiera necesitaba involucrarse en batallas navales como las que la Marina de Estados Unidos libraba en la región de Guadalcanal. Comandante de la División Aérea. ¿Se ha aprobado la operación? Sí, que aborden los aviones de inmediato. El 2 de diciembre, cuando el frío comenzaba a congelar lentamente la región del noreste de Asia, un cálido regalo se elevó desde la península. 2 horas de vuelo a baja velocidad. Después de cruzar el estrecho de Tsushima, siguieron 3 horas más de vuelo a alta velocidad. Ya se habían lanzado previamente suficientes bombardeos y panfletos por razones humanitarias. Un mensaje simple. Esta ciudad pronto desaparecerá, evacúen a las montañas, agachen la cabeza y el cuerpo. Aunque no muchos leerían y seguirían esos panfletos, el imperio consideraba que esta era la mínima cortesía hacia el enemigo. Podría haber interferencias en las comunicaciones debido a la onda expansiva, la comunicación podría cortarse temporalmente, pero no se preocupen y regresen. Confirmado. La operación consistía en bombardear 3 ciudades simultáneamente y regresar de inmediato. A diferencia de otras aeronaves, estos aviones, modificados para transportar una sola bomba, atravesaron el espacio aéreo japonés bajo la protección de numerosos aviones de escolta. Gracias a numerosos entrenamientos y estudios, los pilotos lo sabían. Una bomba de 4 metros de largo y 1 metro de diámetro tiene una potencia de 30 kT. El tiempo que tenían era de 1 minuto, como máximo 2 minutos. Esa única bomba tenía la potencia de cientos de miles de proyectiles de alto explosivo de 155 milímetros, por lo que debían girar la aeronave a máxima velocidad y huir tan pronto como la lanzaran. Aunque lo sabían mentalmente, incluso los pilotos que estaban a punto de lanzarla no comprendían realmente cuán poderosa era. Un radio de 500 m se evapora instantáneamente y 5 kilómetros queda destrozado, sería un desastre si bajara más la altitud. Incluso habían oído que las que se lanzarían 2 días después serían aún más potentes. Si esto no fallaba, ¿qué pasaría con este pequeño pedazo de tierra? 30 segundos para el lanzamiento. Después del lanzamiento, aumenten la altitud al máximo. 30 segundos, aumento de altitud. Confirmado. El comandante de la división que se dirigía a Hiroshima comenzó a contar mentalmente. 1, 2, 3, 20, 21. Y con el último número, presionó el interruptor y giró la aeronave al máximo. Sorprendentemente, nada cambió después del lanzamiento. La enorme bomba aún caía en caída libre por el aire, y él huía dándole la espalda. La tensión acumulada se alivió, y justo cuando pensaba que se había alejado un poco de la ciudad. ¡Boom! Aunque estaba en el aire, la aeronave se sacudió y el suelo comenzó a deformarse como si hubiera un terremoto. Aún en vuelo, no pudo evaluar completamente la situación, pero el temblor de todo su cuerpo le indicó que la operación había sido un éxito. Chick, operación. No era el único que temblaba, la radio también quedó temporalmente inutilizada. Si no hubiera podido girar la aeronave, habría quedado ciego. ¿Y solo ciego? Con el calor contenido en esa luz, su cuerpo habría desaparecido sin dejar rastro junto con la aeronave, sin dejar evidencia de que alguna vez existió en este mundo. Minutos después, la red de comunicaciones se restauró. Bombardeo de Hiroshima, operación exitosa. Buen trabajo. Regresen de inmediato. Confirmado. El comandante de la división salió tranquilamente del espacio aéreo enemigo. Hasta el momento de aterrizar, le resultó difícil distinguir si el temblor provenía de las vibraciones de la aeronave o de su propio cuerpo. Nombre de la operación. Gran Purga. Primer ataque. 2 de diciembre, 2 p.m. 3 zarbombas con potencia de 30 kT. Explosión a 400 m de altitud. Radio de impacto directo de 9 kilómetros. Nube en forma de hongo a 1 kilómetros de altitud. Diámetro de la cabeza del hongo de 6 kilómetros. Estimación de muertos.
1,3 millones. Daños inmensurables. Segundo ataque. 4 de diciembre, 4 pm. 2 Little Fater de 15 kT, una zarbomba de 30 kT. Explosión a 550 m de altitud. Debido a las nubes, se desvió 2 kilómetros del punto de lanzamiento. Radio de impacto directo de 5, 3 kilómetros y 9 kilómetros respectivamente. Nube en forma de hongo a 7, 2 kilómetros de altitud. Diámetro de la cabeza del hongo de 5, 2 kilómetros. Estimación de muertos. 900.000. Daños inmensurables. Tercer ataque. Pospuesto debido a condiciones climáticas extremadamente adversas. En una época en que los soldados de infantería del ejército estadounidense llevaban sistemas de señales de radio portátiles, el paquete, comúnmente conocido como walkie-talkie, y cada tanque tenía una red de radio instalada en lugar de un señalero. Naturalmente, el primer lugar donde se extendió este sistema después de aplicarse al ejército fue probablemente en las agencias de noticias civiles. La tecnología de transmisión por radio y comunicación portátil se desarrolló rápidamente a principios de los años 30, y desde el 37 se comercializó la tecnología para escanear y transmitir módems analógicos, no solo códigos o señales, mediante telégrafos. Con esta tecnología, incluso si el cuartel general de mando estaba lejos, los aviones de reconocimiento podían fotografiar territorio enemigo y enviar imágenes de alta resolución, y de hecho, la Operación Normandía pudo planificarse en detalle gracias a esta tecnología. Por lo tanto, si el telégrafo está bien instalado, es posible recibir una foto sin importar dónde uno esté. No tengo intención de quedarme mucho tiempo en Berlín, pero ya que estoy aquí, debo esbozar cierto plan antes de irme. Las fotos recibidas desde la base aérea de Osan fueron revisadas en Berlín, y luego Zugarshvili distribuyó los resultados de la Operación Gran Purga a todos los medios congregados en Berlín. Un arma definitiva que puede borrar una ciudad con un solo disparo. Se lanzaron 6 de ellas en total, con 2 días de intervalo. Prácticamente se borraron 6 ciudades del Imperio japonés. No solo han perdido la capacidad de hacer la guerra, es imposible que les quede voluntad de continuar. Con un arma definitiva que lleva el nombre del zar desde el principio. El primer ministro astutamente no reveló detalles sobre la tercera operación. Como si la cúpula del Imperio ruso, sentada aquí en Berlín, pudiera borrar cualquier ciudad de ese país insular en el extremo de Asia. Mientras el primer ministro y el mariscal Román filtraban información gradualmente a la prensa y calentaban la opinión pública, yo disfruté de un tiempo íntimo padre-hijo. Comí con mi hijo, hablamos de cosas pendientes y discutimos planes futuros. En Petrogrado, ¿cuántas oportunidades tendría de estar a solas con un hijo ya adulto? Pero esto es Berlín. Fue realmente un tiempo significativo. Sin embargo, si hay tiempo personal, también debe haber tiempo oficial. En menos de una semana, nos reunimos nuevamente en la misma habitación. Uno de los pocos hoteles que no sufrió daños por bombardeos o cañoneos, un lugar que combina el estilo renacentista en el exterior con decoración barroca en el interior. Examinando cuidadosamente este lugar, que presume de un ambiente muy diferente al de Petrogrado. Definitivamente fue bueno no borrar Berlín. Solo por si acaso. Es decir, si realmente por alguna remota posibilidad las fuerzas imperiales tuvieran dificultades en el frente oriental, quizás habría considerado usar armas nucleares, pero realmente creo que fue mejor no hacerlo. ¿No es esto paciencia? No se trata de manejar imprudentemente un juguete nuevo como un niño, sino de considerar cuidadosamente y usar justificadamente. Parece que se necesita una explicación que todos los presentes puedan entender completamente lo que el zar está diciendo. Incluso Roosevelt, quien parecía comprender la división de Alemania, no pudo relajar fácilmente su expresión tensa esta vez. No es gran cosa. Como dije antes, como zar, tenía el deber de proteger al imperio y desarrollé el arma apropiada para ello. ¿Esa bomba se completó hace 5 años? No, 7 años. Ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo bien. El hecho de que ya teníamos el poder para enfrentar al mundo entero incluso antes de que comenzara esta guerra, y aún así no lo usamos. Esto es lo primero que quería inculcar en sus mentes. Lord Winston Churchill. Ahora entiende un poco, que no todo se determina por la lógica del poder, como dije. ¿Es una amenaza? Ja.
Por supuesto que no. ¿Cómo podría ser solo una amenaza un arma que marca el fin de una era y el comienzo de una nueva? Sin los aliados, el imperio ruso no habría llegado a Berlín. Al final, la liberación colonial es una mentira y el imperio ruso la heredará. ¿No son estas las palabras que ha estado repitiendo numerosas veces? Esta es mi última prueba. Es evidencia de que, a pesar de tener poder, no lo usé hasta el final, y demuestra que la neutralidad del imperio fue genuina y siempre fue dominante. Este es el imperio que siguen cientos de millones de eslavos, mi imperio. Siempre he sido sincero. ¿Que yo desarrollé al Führer Adolf con un pacto de no agresión? No, eso no es correcto. Mi tolerancia al resurgimiento de Alemania fue lo mismo que mi tolerancia hacia ustedes. No toqué la India, como temía Inglaterra. No puse mis manos en África, como Billy. No jugué juegos en el sudeste asiático, como Estados Unidos. No temblé de miedo como Francia, ni tomé bandos como los países del norte de Europa o los Países Bajos. He sido paciente durante décadas, ¿hasta cuándo debo seguir siendo paciente? ¿Hasta que pongas a amarillos y negros bajo tus pies? ¿O hasta que aparezca y desaparezca otro Führer Adolf? El imperio simplemente ha existido. Con el poder militar más dominante y poderoso. Primer ministro, he sido paciente porque soy yo. Es precisamente porque soy el hombre que soy que ustedes siguen respirando. Esto es misericordia. Esto es perdón. Esto es, verdaderamente, justicia más allá de cualquier pretexto. Si se dijo que la Primera Guerra Mundial buscaba un dominio vergonzoso, y la Segunda Guerra Mundial fue un proceso para castigar el mal absoluto de las potencias del eje, entonces yo soy el bien absoluto en sí mismo. Yo salvé a todos esos países, y yo estoy atando este nudo. Pero no se confundan. Mi imperio y las generaciones futuras podrían no ser así. Algunos podrían buscar un dominio vergonzoso como ustedes, y otros podrían no tener la paciencia que yo tengo. Sí, cegados por el orgullo, no entienden esta generosidad, no podremos avanzar juntos al siguiente paso. Lamentablemente, el imperio británico será excluido de mi nueva era y quedará completamente aislado. Tengo ese poder, y ante el poder del átomo, puedo desintegrar a los aliados hasta sus moléculas. No se trata solo de esta ventaja militar. En el próximo conflicto, ¿quién será el bueno y quién el malo? ¿Inglaterra, que durante cientos de años ha abusado de numerosos países solo por ser fuerte? ¿O Rusia, que a pesar de tener poder, nunca lo ha usado primero? Podría parecer que soy el malo porque hago callar a todos, pero no es así. Repito, aquí yo he sido la justicia y el bien. Esto no va dirigido solo a Lord Churchill aquí. Está bien proclamar la libertad individual y la democracia después de la guerra, y está bien desear el desarrollo mundial del capitalismo libre, pero dejemos algo claro. Todo eso son frutos que crecieron sobre la voluntad de este zar autocrático, la mía. Puede sonar arrogante, puede ser una declaración que provoque resistencia al ofender sus sensibilidades, pero está bien. Silencio. Y la calma que sigue. Con nadie capaz de tomar la palabra, terminé lo que tenía que decir y volví al tema original. Bien, entonces volvamos a hablar de la división de Alemania que no terminamos antes. Estaba pensando en dividirla en Alemania Oriental y Occidental con un proceso de normalización de 15 años, ¿qué les parece? Capítulo 238. Una bomba con la potencia de 30.000 toneladas de TNT. Al ver esa fotografía, Petain borró por completo hasta la última duda que le quedaba. La Alemania Oriental propuesta por el primer ministro Zugashvili ni siquiera representaba el 30% del territorio alemán total. Aunque incluía la región industrial occidental alemana que limita con Alsacia-Lorena, ¿qué significaba cederla? La combinación industrial de Alemania y Francia. Considerando que debemos devolverla en 15 años, no sé cuánto esfuerzo tendremos que invertir solo en la reconstrucción. Era responsabilidad de Francia revitalizar esa región occidental. Además, como segundo imperio colonial del mundo después de Inglaterra, renunciar a las colonias tampoco era algo sencillo. Aunque quedara poca industria en suelo francés, para un anciano como él resultaba difícil confiar en derribar el sistema existente y construir una nueva estructura industrial. Petain, consciente de que su cargo como jefe de Estado duraría a lo sumo 5 o 6 años, no podía ni imaginar qué forma tendría el resultado final. Por eso estaba inquieto.
¿Sería este acuerdo un regalo brillante en apariencia pero sin valor real? ¿O el Imperio ruso usaría Berlín como punto de apoyo para interferir en la reconstrucción de Francia y convertirla en una colonia económica? Sin embargo, la aparición de la bomba atómica con el pomposo nombre de Zar Bomba fue suficiente para convertir tales dudas en polvo. Franois. Sí, jefe de Estado. No importan las condiciones para el manejo de la posguerra, ve a ver a Volkov de inmediato. Reunirse con él y establecer una alianza militar incondicional. Pero aún no se han determinado los detalles específicos sobre la división de Alemania. Nada de eso importa. Todo eso ahora es insignificante. ¿Que Rusia podría intentar aprovecharse de Francia, como dijo el primer ministro Churchill? Que según los izquierdistas de fin de guerra, todo lo que el zar estaba ofreciendo se devolvería con intereses. ¿Y qué con eso? Aunque era demasiado viejo para su época, Petain al menos sabía una cosa con certeza. No importaba cuántos países se unieran a los aliados, nunca podrían derrotar al Imperio ruso, ni aunque resucitaran de entre los muertos. Lo que tenía ante sí eran apenas unas fotografías, la información divulgada oficialmente por el Imperio ruso y los informes de reconocimiento que los aliados habían realizado imprudentemente para confirmar estos hechos, pero era suficiente para discernir la situación. Esta rápida evaluación no la hacía solo Petain. Douglas. ¿Sabes cuál ha sido la mejor decisión que he tomado desde que asumí la presidencia? ¿Cuál, señor? Fue visitar Petrogrado 2 veces en lugar de mantener un orgullo inútil como Churchill. Pienso que ir personalmente a ver al zar fue lo mejor que hice, más que cualquier otra política. Si alguien no siente ninguna sensación de crisis al ver a los japoneses perder 6 ciudades en 48 horas, no merece ser político. Al ver esa arma ridículamente desigual, el siguiente pensamiento de Roosevelt fue: ¿podremos obtener eso también nosotros? El general Marshall está consultando con varios expertos, pero tomará bastante tiempo fabricarla. Ahora mismo quisiera enviar a todos los agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, a infiltrarse en el imperio. Decirles que, aunque les cueste la vida, roben aunque sea algún rastro de ese proyecto Pompeya. Esa arma debía poseerse, aunque solo fuera para la defensa nacional, no para atacar. Las palabras del zar no tenían ningún error. ¿Realmente los Estados Unidos habrían podido contenerse y no usar eso en esta guerra? Ni hablar. La habríamos lanzado en el momento en que nos vimos presionados en Normandía. No importaba si fuera un demócrata o un republicano, o quien estuviera sentado en su lugar. Ningún presidente habría dejado de adoptar esa solución tan fácil y conveniente. ¿Contenerse? No, más bien se habría considerado negligencia, como si fuera indigno de ser presidente. Por eso, ese zar definitivamente estaba loco. Tener esa arma desde el principio y aún así abrir el frente oriental. Enfrentarse al ejército de Manstein, atravesar Polonia y llegar a Berlín directamente, e incluso con infantería. Maldición. ¿Realmente tendría sentido luchar contra un hombre así? ¿Quién sabe qué más estaría escondiendo en esa vasta tundra helada? Un hombre que usó tal arma definitiva solo cuando la guerra estaba por terminar, seguramente tiene más sorpresas guardadas. Ja, ja, qué impotencia. Tú también estabas ansioso por ir a Asia, qué lástima. Solo me alegra que la guerra haya terminado sin más víctimas. Si hasta yo he perdido la motivación, ¿por qué serías diferente? No creo que solo el zar supiera de esto. Román, Mannerheim, Kornilov, Zugarshvili, Zhukov, etc. Debajo de él, hombres que no derramarían ni una gota de sangre aunque los pincharan con una aguja, todos siguiendo el plan del zar. Un régimen absolutista que superaba ampliamente el totalitarismo construido por las ideologías modernas del Duce o el Führer. Dicen que los humanos desprecian el esfuerzo y veneran el talento. Como líder de una nación y como político, Roosevelt sentía casi admiración. Nikolai Romanov, ¿eres realmente un humano como yo? Incluso Roosevelt, que pensaba que siempre había reconocido al zar, ya no encontraba palabras para describir este sentimiento. Esto era, como estar sumergido en un abismo sin fin. Si tuviera que nombrar la emoción predominante, sería miedo. Una sola bomba con potencia de 30 kT, el cañón principal de 16 pulgadas del mejor acorazado de la Armada, el clase Iowa, usa una carga de 70 kilogramos. Aunque su poder de penetración contra barcos enemigos es lo más importante, puede arrasar un radio de 100 metros.
Pero ese nivel de poder sería equivalente a toda la armada estadounidense disparando durante horas. ¿Temor? ¿De esa arma? No. Cualquier arma podría fabricarse en unos años, sobornando a científicos para robar la tecnología. Más bien, temía al zar que había creado esa arma. A la forma en que utilizaba esa carta. Ahora daba miedo. Porque este país, que se mantenía casi como observador, había elegido la guerra. Quitando todas las razones secundarias como la hegemonía o el mercado, si tuviera que escoger solo una, sería cuando su seguridad se vio amenazada. Es decir, cuando una mano malvada se extendió hacia el paraíso de los inmigrantes. Debemos obtenerla. ¿5 años? ¿10 años? Si esperamos distraídamente algo que no sabemos cuándo se fabricará, para entonces el zar, que ya ha despertado de su largo sueño invernal, habrá llenado su estómago. ¿Entregaría fácilmente un arma que podría amenazar incluso su propia seguridad? No la entregaría fácilmente. Pero Roosevelt ya no podía ignorar lo que quería el zar. Necesitará definitivamente nuestra ayuda para liberar todas las colonias. ¿Está abandonando a Inglaterra? ¿Abandonar? Ellos fueron inútiles durante toda la guerra, y ni siquiera tenían tacto hasta que aparecieron las armas nucleares. No quieren sacrificarse en la guerra. Quieren mantener sus colonias. Desean ser tratados como vencedores y quieren aprovecharse de las potencias del eje. Y pretenden oponerse a Rusia, que tiene principios, moral, pragmatismo y poder militar. Douglas, no sé si lo sabías, pero nunca me gustaron las colonias. Parece que el primer ministro Churchill, incluso después de ser duramente derrotado por el zar, todavía piensa. Si mantenemos el sistema de los aliados, podremos conservar algunas colonias cuando negociemos con Rusia. Pero está terriblemente equivocado. Señor. Señor. ¿Eh? ¿Qué sucede? Comandante, usted también estaba aquí. Ahora mismo. Uf. Los rusos acaban de anunciar el éxito de su tercera operación de bombardeo. Esos locos. ¿Dónde? Tokio. Lanzaron 3 bombas sobre Tokio. Roosevelt no tenía intención de ofrecer una cuerda de salvación a un niño que aún no entendía las reglas de este juego. Japón con 3 bombas en su capital, me pregunto si el primer ministro Churchill entrará en razón solo cuando Londres sea golpeada. Ahora que ha ocupado Berlín en solitario y ha incendiado Tokio por su cuenta, los aliados han terminado. Mientras el zar Nikolai se sentaba en Berlín con la intención de acabar con esta guerra, y los líderes de cada país no se atrevían a marcharse, el verdadero caos no comenzó en Berlín, donde convergían los frentes de ambos bandos, sino en la retaguardia. Una ciudad desaparece. Eso significa que con 3 bombas también acabarían con las grandes ciudades de Inglaterra. Durante el bombardeo nazi de Londres, murieron 40.000 civiles, 20.000 de ellos en Londres. Más de 100.000 casas ardieron y muchas industrias huyeron de Londres al campo. Pero esta arma... Eso no significa que el Imperio Británico desaparecería en cuanto hubiera una brecha en el control aéreo frente al continente europeo. Hasta ahora, para el Imperio Británico, lo primero más importante era la Marina, y lo segundo más importante también era la Marina. ¿El ejército? ¿Esos aspirantes a infantes de Marina? ¿Para qué criar a esos tipos? Con tantas colonias que proteger, cuando estallaba una guerra, todas las colonias y dominios acudían para compensar la escasez del ejército. De hecho, a pesar de ver al formidable ejército del Imperio ruso, Inglaterra intentaba tranquilizarse pensando, la Marina aún nos da ventaja. Pero esta arma nuclear, la Marina, ya no es necesaria. El estrecho entre Corea y Japón supera los 200 kilómetros, mientras que el estrecho de Dover mide 34 kilómetros, ¿eh? Ayer Tokio estaba ahí, y ahora ya no existe. Es independiente del poder naval. Ahora, aunque gasten cientos de millones de libras en construir una armada, si un solo bombardero atraviesa su espacio aéreo, ni siquiera se puede hablar de guerra, y Rusia está demostrándolo en este momento. Rusia ha formado una alianza con Francia claramente para destruir a Inglaterra. Pero, ¿qué podemos hacer ahora si nos rebelamos? Las noticias del fin de la guerra en Asia deberían ser motivos de alegría, pero una inexplicable sensación de impotencia envuelve a Inglaterra. Inglaterra ya no es grande. Y no solo no es grande. Caída. Solo queda precipitarse al abismo por culpa de esos eslavos en ascenso.
¿Deberían arrastrarse como perros para ocupar una posición secundaria, o resistir orgullosamente hasta el final? Nadie se atrevía a tomar una decisión ante un resultado tan evidente. Ni siquiera Winston Churchill, el padrino del comunismo. Estados Unidos también compartía la mezcla de alegría por la victoria y abatimiento. De todos modos, Rusia y Estados Unidos habían colaborado para aplastar a las potencias del eje, así que como aliados, había motivos para alegrarse. La guerra está terminando. Esta guerra que ha durado casi 4 años finalmente está llegando a su fin. El día de la victoria en Europa, veréis, como día nacional compartido. Los líderes victoriosos Churchill, Petain, Roosevelt, Nikolai. Vamos. Pero aquellos que consideraban el panorama de la posguerra no podían sonreír sin reservas. ¿Realmente podremos mantener el mercado asiático? A este paso, perderemos tanto Europa como Asia. África. Cuando comience la liberación colonial, se convertirá en tierra de nadie. ¿Qué hemos ganado después de luchar más de 3 años? Millones de jóvenes sacrificados, comprometiendo el futuro con bonos de guerra. ¿Por qué hemos luchado tanto? Ciertamente, podrían haber hecho mucho después de la guerra. Japón, podrían haberlo conseguido. Podrían haber intervenido en la reconstrucción de Alemania y Francia. Creían que podrían completar la hegemonía del dólar e implantar la democracia liberal en Asia Oriental y África. Al menos hasta que, en menos de una semana, 6 ciudades y una capital desaparecieron. El miedo, la impotencia y la sensación de pérdida seguían presentes tras esta victoria. Quizás esas armas nucleares eran una señal clara para ellos. De que, en realidad, tal vez no eran tan grandes. Por supuesto, Rusia. Entonces fabricó esta arma con fondos imperiales y no con impuestos. ¿La guerra en Asia está por terminar? ¿Solo por lanzar unas bombas? Ark. Sirve. Bebe. Hoy vamos a morirnos. Estaban al borde de la locura. Capítulo 239. El Gran Cuartel General Imperial, Daeonei, el máximo órgano de mando directamente subordinado al emperador japonés, aún no había desaparecido. Desde que fue trasladado a Hiroshima en 1894, durante el conflicto con la dinastía Qing, había permanecido en la misma ubicación, pero afortunadamente, la cúpula sobrevivió al bombardeo de Hiroshima al estar ausente para una reunión con el emperador Showa. Sin embargo, ¿realmente se podía considerar esto como supervivencia? ¿Hay alguna información sobre el próximo ataque? Han declarado que realizarán bombardeos aleatorios dentro de 4 días. También han lanzado panfletos instando a evacuar todas las ciudades y puertos hacia las montañas. ¿No dicen que Adolf Hitler permaneció escondido en su búnker hasta el momento de su muerte, sin ver ni un rayo de sol? Esa era precisamente la situación de Hideki Tojo, quien ahora dirigía el Gran Cuartel General. Ante un arma que derretía todo con luz y calor, no tenían más remedio que esconderse bajo tierra como topos. Y eso solo porque habían detonado las bombas a cientos de metros sobre el suelo. Si las detonaran un poco más cerca de la superficie, estaríamos muertos sin importar a qué profundidad nos escondiéramos. Búnker o no, todos morirían. Esto era incomparable con las bombas sísmicas de 10 toneladas que usaban los aliados. Una sola de estas bombas paralizaría todas las funciones de una ciudad, y con 3, incluso Tokio con sus 7 millones de habitantes desaparecería. Los comandantes ya habían perdido la voluntad de resistir. El zar había lanzado 6 bombas en 2 días y había declarado abiertamente que su operación final borraría todo Japón del mapa. General Yosuke, ¿cómo está reaccionando la población civil? Ha escapado de nuestro control. Debíamos impedir a toda costa una invasión terrestre del territorio japonés, pero ya son incontables los que abandonan sus lanzas de bambú y sus hogares para huir a las montañas. Las preparaciones para la defensa del territorio nacional se habían vuelto inútiles. Por supuesto, por más que controlaran la información, ¿cómo podrían los ciudadanos que habían visto esa gigantesca nube en forma de hongo resistir sin huir? Ni siquiera el ejército imperial japonés podía detener a los refugiados que partían. ¿Y los diferentes frentes? Hemos terminado de fortificar las islas con hormigón siguiendo el modelo de las fortalezas Drum de los aliados, pero es cuestión de tiempo hasta que perdamos el control aéreo. Sobre todo, la conectividad entre los diferentes frentes se está deteriorando cada vez más. ¿Quieres decir que nos derrotarán uno por uno? Petróleo, caucho, acero.
No, incluso antes que eso, el problema comienza con los alimentos. Aunque quisiéramos reunir alimentos de China para enviarlos al sudeste asiático y hasta Indonesia, las rutas marítimas ya están completamente bloqueadas por submarinos. Eso significa que estamos llegando al punto en que es imposible abastecer a los diferentes frentes. Desde la caída de Alemania, no había habido un solo día que no fuera sombrío, y a Hideki se le ocurrió este pensamiento. Si esa arma se hubiera completado hace 7 años, deberían haberla revelado entonces. De haber sido así, nunca habríamos atacado Pearl Harbor. ¿Por qué el zar lanzaba semejante objeto en un lugar tan lejano como Asia, en vez de Alemania, su país vecino? ¿Por qué reconocía el levantamiento de Alemania pero se apresuraba a reprimir la independencia de los pueblos amarillos? ¿Por qué? ¿Acaso quiere bloquear el camino del imperio japonés por segunda vez? Al final, era Rusia. Por culpa de ese país, esta isla se hundiría 2 veces. En la juventud de Hideki, durante la guerra ruso-japonesa, también había sido así. La flota combinada se hundió en el Mar del Este y numerosos cadáveres fueron enterrados en esas tierras del lejano oriente. El imperio japonés quedó sepultado en deudas, y esas deudas, a lo largo de décadas, provocaron que el gobierno cambiara 6 veces, y apenas con el séptimo pudieron terminar de pagarlas. Este país, los pueblos amarillos, toda Asia, estaban eternamente por debajo de los blancos, todo por culpa de Rusia. ¡Bum! En medio de sus amargas recriminaciones internas, Hideki se vio interrumpido por el polvo que caía del techo y las vibraciones. ¿Qué está pasando? Primer ministro. Están bombardeando Tokio. Afortunadamente el emperador ha sido evacuado, pero... ¡Bum! El epicentro estaba más cerca que antes. Mientras el informante no podía seguir hablando y todos aguzaban el oído. ¡Boom! ¡Ti! Un último estruendo ensordecedor. Mientras incluso las luces del techo parpadeaban, Hideki supo instintivamente que en la superficie de Tokio, en ese momento, se habrían formado 3 nubes en forma de hongo. Tengo que subir. Es peligroso. La superficie ahora. Estamos en las afueras de Tokio. Si las bombas del zar hubieran explotado cerca, ni siquiera estaría vivo. Sabiendo que después de lanzar esas bombas sería difícil realizar bombardeos adicionales, ignoró las objeciones y se dirigió hacia el exterior del búnker. Hideki salió deliberadamente por uno de los numerosos accesos construidos en las afueras por seguridad, eligiendo un pequeño pasadizo en lo alto de una colina. Ah, pudo contemplar la capital de su patria ardiendo en llamas. Aunque a esa distancia no debería oírse nada, le pareció escuchar los gritos de los millones de ciudadanos de Tokio. Mientras las ondas expansivas aún rugían, lo envolvieron el polvo, las llamas y la oscuridad que ocultaba incluso el sol del mediodía. El infierno. Esto era el infierno. De pie, inmóvil, contemplando el colapso, comprendió lo inútil que sería cualquier resistencia en el territorio nacional ante esta violencia descomunal. Me gustaría pasar la Navidad con mi familia. ¿Qué razón habría para permanecer tanto tiempo en Berlín? Procederemos inmediatamente con la tercera operación. Lo de la Navidad era una excusa. La realidad era que Japón, que se había rendido con solo 2 bombas atómicas, increíblemente no sabía cuándo rendirse después de recibir 6 bombas, pero a estas alturas no había otra opción. El imperio finalmente tuvo que borrar Tokio. Aparte de la promesa de mantener el sistema imperial, ¿qué más podíamos prometer a Japón por nuestra cuenta, ignorando a los aliados? Al final, el resultado debía ser una rendición sin condiciones, por lo que se enviaron 3 bombas más a Tokio. La respuesta del gran cuartel general llegó después. Expresaron su intención de rendirse, lo cual fue anunciado inmediatamente en Berlín. 8 meses para acabar con la Alemania nazi. Y 2 semanas para terminar con Japón. Aunque cada bomba costó una fortuna, valió la pena la inversión. Una vez que el proyecto Pompeya tuvo éxito, solo se requería tiempo y dinero para enriquecer el uranio a niveles ultra altos, sin grandes costos adicionales de desarrollo. El 20 de diciembre, mientras el fin de año hacía latir todos los corazones, volví a subir al podio. Mi presencia en Berlín no solo tenía el significado de consolidar la victoria no del frente occidental sino del frente oriental, sino que también podría decirse que era principalmente para este momento.
para proclamar que la Segunda Guerra Mundial la habíamos ganado nosotros, no los aliados. Ayer, antes del ocaso en el lejano oriente, el imperio japonés envió su intención de rendirse incondicionalmente. Aunque nos vimos obligados a borrar su capital del mapa, no niego que esa fue una acción necesaria para eliminar la locura de la guerra. Es la primera vez que hago un discurso desde un podio, no un discurso por radio desde mi estudio. Teniendo en cuenta que los que están frente a mí no son ciudadanos del imperio sino personalidades importantes de varios países, no sé cuánto resonarán mis palabras con ellos. Pero no estoy nervioso. ¿Será porque, fiel a mi apodo de anciano, he gobernado durante demasiado tiempo? ¿O porque ni siquiera una multitud me provoca la más mínima tensión? Transmití estas felices noticias con serenidad. Durante casi medio siglo, he presenciado numerosas guerras. Con mis propias manos he derribado 4 imperios, y los países que he liberado y levantado son incontables. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y los cambios de naciones, una cosa ha permanecido invariable: la guerra. A primera vista, puede no parecer un discurso de victoria, e incluso sonar algo sombrío. Pero me mantengo firme porque no hay una sola palabra falsa en lo que digo. Esta guerra se volvió más feroz y extrema con el paso del tiempo. Recuerdo claramente cómo, tras la última gran guerra, todos me aseguraron que no habría más guerras. Wilson lo declaró cuando nos reunimos en París, Ferdinand Foch me lo aseguró, y mi primo George lo garantizó en Londres. Sin embargo, 20 años después, cuando las personas y los tiempos cambiaron, estalló otra guerra. Como burlándose de mí por haber regresado a las tierras heladas confiando solo en sus palabras. ¿Quién terminó la Gran Guerra? ¿Fue el Frente Occidental, donde varias naciones formaron alianzas y unieron fuerzas? ¿O fue el Frente Oriental, que yo solo soporté? El Oriental. Este es un hecho indiscutible. Claramente, el imperio que puso fin a la Gran Guerra vivió en reclusión durante décadas. A diferencia de la época en que declararon la movilización debido al conflicto que Wilhelm provocó en Marruecos, mi imperio siempre mantuvo rigurosamente una posición de tercero. Y el resultado es este. La Alemania nazi en Europa. El imperio japonés en Asia. Como soberano de Rusia y cabeza de la casa Romanov, me vi obligado a destruir 3 naciones este año. Esta es ya la segunda vez. Pero no sé si será la última. Aunque conozca el curso de la historia, no dejo de sentir decepción. Aunque conozca el futuro, no significa que no tenga ambiciones. A veces me entristece que, entre tantas naciones, solo la mía haya mantenido la razón. No podría estar más decepcionado, y no podría haber una lección más apropiada para mí. Si el imperio no hubiera podido subyugar a Japón con armas nucleares. Si yo no hubiera abierto nuevamente el frente oriental. Sin duda habrían ocurrido terceras y cuartas guerras mundiales. Porque así son estas potencias anticuadas, el nacionalismo y el imperialismo. Así como los intelectuales de esta época creen naturalmente que hay razas superiores e inferiores, también creen que hay naciones superiores e inferiores. Entonces yo pregunto en este momento. Quizás esto sea mi culpa. Mi ingenuidad al esperar la recuperación de los perdedores y creer en la clemencia de los vencedores. La esperanza de una armonía que trascienda fronteras, etnias y razas. Y la expectativa de que todos los soberanos serían como yo. En retrospectiva, fue tremendamente tonto e insensato. Los que se levantaron por la fuerza solo entendían cuando eran sometidos por la fuerza, y los llenos de ira solo aprendían a aplacarla cuando se les infundía miedo. ¿Quién es realmente la nación superior y quién la inferior? Yo, que hago palidecer incluso a Alejandro, quien levantó Macedonia, y a Bonaparte, el conquistador moderno. O vosotros, que estáis sentados frente a mí, simplemente callados y escuchando. Hasta aquí llega mi honesta ira y mi deseo. Este discurso está dirigido más a los gobernantes que lo analizarán y meditarán después, que al público que escucha cada frase directamente. Cuánto he soportado y tolerado. Cuánto me he decepcionado y los he resentido. Lo estoy incrustando directamente en sus cabezas. Este discurso no solo critica la guerra de los últimos 3 años. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, de hace más de 20 años. Estoy hablando del karma de estas potencias que viene de mucho antes de que comenzara esa guerra mundial. A pesar de todo, creo que no soy el único que siente esto, y dejando atrás toda decepción y tristeza, deseo romper esta cadena de tragedias.
Si el Imperio, también ha ganado la Segunda Guerra, es justo que pueda determinar la forma de la última oportunidad. De ahora en adelante, no se permitirá conquistar otras naciones por la fuerza. No toleraré que los ejércitos de las potencias arrebaten vidas inocentes, ni permitiré la existencia de quienes perturben la paz que he establecido. La oportunidad de revertir los males del pasado. Al menos permitir el envoltorio moral de que el fuerte perdona al débil. Daré libertad y autodeterminación a aquellos que han sufrido explotación, tiranía y masacres por ser considerados débiles. Yo, Nikolai Alexandrovich Romanov, y mi imperio hemos triunfado, y yo la romperé. Después de todo, yo he ganado esta guerra, y yo moldearé el mundo de posguerra. El imperio ya no permanecerá indiferente. Si no les gusta mi paz, solo queda la muerte. Si ni siquiera quieren esa oportunidad, pueden rebelarse cuando quieran. Personalmente dividiré su espíritu de rebelión a nivel atómico. Capítulo 240. Nikita, que pronto cumpliría 40 años, parecía haber desarrollado cierta perspicacia, pues el panorama de posguerra comenzaba a dibujarse poco a poco en su mente. El imperio ha entrado en una era de expansión sin precedentes. Justificación, beneficios y capacidad. Con estos tres elementos en su lugar, el imperio de posguerra entraría en una era de expansión incomparable. Sin embargo, Nikita sabía que el método no sería en absoluto como la aburrida expansión territorial que había continuado durante los últimos 300 años. El primer ministro Jugashvili no tendría otro mandato. En cambio, considerando el período en que las elecciones se detuvieron durante la guerra, podría continuar en el cargo por hasta 3 años más. Entre los diversos planes establecidos por el primer ministro, el primero. Abolición del patrón oro. Nikita colocó el papel con este plan sobre el escritorio e intentó inferir el pensamiento de su padre. En primer lugar, se puede decir que la economía del imperio se construyó sobre el patrón oro. Uno de los varios logros del zar anterior, su abuelo. Acumulación de oro. Según las investigaciones de los académicos actuales, el índice de gasto en consumo del imperio en comparación con los países de Europa occidental de la época era una sexta parte, y caía hasta una décima parte fuera de las zonas urbanas. Debió haber sido extremadamente difícil para ese país tan desgarradoramente pobre acumular oro mientras mantenía un ejército poderoso. Se puede decir que acumuló oro durante todo su reinado. Gracias a eso, el imperio adoptó el patrón oro en la década de 1890. Hasta aquí era el ámbito de la comprensión. El verdadero problema vino después. La estructura económica del imperio entró en un ámbito incomprensible que ningún académico podía explicar claramente. La expansión económica del imperio se produjo a una escala absurda y muy rápidamente en comparación con la cantidad de oro acumulado. Esto significa que la demanda de oro nunca disminuyó durante el último medio siglo, pero a pesar de que la cantidad de oro adicional extraído o importado al imperio era ridículamente pequeña, el patrón oro se mantuvo. El oro no podía seguir físicamente el ritmo del papel moneda emitido por el Estado. Sin embargo, el patrón oro del imperio seguía intacto. Era completamente ilógico, pero esta era la realidad. Nikita podía ver que este punto ciego probablemente era el punto de partida para la abolición del patrón oro. El imperio de la época de mi padre era pobre. Significa que la sociedad no tenía confiabilidad ni crédito, y solo funcionaba con oro visible. Pero, ¿ahora? ¿Había ciudadanos que no confiaban en el Estado y corrían al banco para cambiar su dinero por oro? No, incluso la gente común ahora se apresuraba a comprar bonos. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de que el Estado nunca colapsaría. Para ellos, estos bonos eran como una mina que extraía oro automáticamente. Un fenómeno que ocurre en una sociedad donde el pueblo confía extremadamente en el Estado. Irónicamente, el imperio ya había experimentado esto una vez. Durante la administración de guerra de Kokopsov. Claramente, durante el gobierno de guerra de Kokopsov, los precios deberían haber aumentado anormalmente. El Mar Negro estaba bloqueado y cuando se cortó la distribución externa, el imperio quedó prácticamente aislado. Sin embargo, eso no sucedió. Algunos elogian que el patriotismo de la época era tan grande que todos se unieron para mitigar el impacto social, y otros dicen que fue porque creían que el general Brusilov liberaría el Mar Negro. Estas afirmaciones no son incorrectas, pero no son lo esencial.
Simplemente, en aquel entonces, prevalecía entre los ciudadanos del imperio la mentalidad de bueno, el zar se encargará de todo. El optimismo nacido de la ignorancia ni siquiera dejó espacio para el acaparamiento. Aunque todos los sociólogos ya señalaban las desventajas del patrón oro, prácticamente ningún país lo había cambiado voluntariamente. Inglaterra abandonó el patrón oro en 1925, justo después de la Gran Guerra, y volvió en 1931. Posteriormente, en la era de fragmentación y bloqueo del mercado económico mundial, la libra esterlina colapsó. Incluso el imperio japonés, en un período similar al de Inglaterra, en 1930, declaró torpemente el regreso al patrón oro para restaurar la confianza monetaria, lo que no hizo más que traer una crisis económica. A pesar de que todos estos ejemplos ocurrieron hace apenas unos años, el imperio ahora quiere abandonar el patrón oro. Esto significa que padre debe haber juzgado que la confianza en el imperio no se quebrará incluso sin oro. La confianza de la que hablamos aquí no es la confianza que los ciudadanos del imperio depositan en el Estado, como en la época del gobierno de Kokopsov. Es la confianza que numerosas potencias y naciones pequeñas, esos países del eje y los aliados, depositan en el imperio. Incluso el patrón oro, que era como la base del desarrollo financiero del siglo XIX, para su padre probablemente no fue más que una pieza para usar brevemente durante su reinado y luego descartar. Si la confianza en este régimen zarista y en el imperio ruso se completa no solo a nivel nacional sino también internacional, ¿qué razón habría para acumular oro? Ciertamente, pensándolo un poco, se puede entender. Si se anuncia la abolición del patrón oro, las opciones disponibles para el imperio a partir de entonces se vuelven infinitamente vastas. Por ejemplo, mantener un gobierno deficitario y cubrir los costos de reconstrucción. En lugar de recuperar el dinero emitido en el mercado mediante bonos, simplemente imprimiendo rublos se pueden cubrir los costos de recuperación posteriores a la guerra. Al final, el mayor inversor en la reconstrucción de posguerra, desde Europa hasta Asia, sería el gobierno imperial. Se espera un déficit descomunal. Por supuesto, este déficit no sería eterno. La inflación anual lo reduciría, y después de que termine la reconstrucción y comience la recuperación, se reduciría una vez más. También aumentaría el dinero ganado por las empresas imperiales que se han mantenido con el mercado interno y ahora se expanden a otros países, y sobre todo. El destino final de este plan es la separación del gobierno y la familia imperial. Hasta ahora, el zar nombraba al primer ministro, y ese primer ministro formaba el gabinete. En este sistema, el parlamento se había convertido en un órgano de vigilancia nominal y sin poder real del ejecutivo. Pero este sistema era, en realidad, inviable. ¿Cómo podría el zar saber quién es competente y honesto? Además, ¿qué periódico criticaría a un primer ministro nombrado por el zar o cuestionaría las acciones de un ministro? Esta forma solo era posible para su padre, que tenía un extraño ojo para el talento. Si el primer ministro Jugashvili, en lugar de estar tan puramente loco, simplemente hubiera sido incompetente. Si el mariscal Román, en vez de ser un general decisivo, hubiera sido una persona indecisa. Si la nacionalidad del general Mannerheim hubiera sido un problema y Berenvolkov solo hubiera sido un hombre con sed de poder. Entonces, el gobierno imperial habría colapsado hace mucho tiempo, y toda la responsabilidad habría recaído sobre su padre. Nikita conocía mejor que nadie la diferencia entre él y su padre. Descubrir tal talento, cultivarlo durante más de una década y luego utilizarlo. Hay que ser realistas. Más bien, Nikita, al creer que las personas no cambian, pensaba que era mejor complementar el gobierno con sistemas institucionales en lugar de depender de la capacidad individual. Por lo tanto, en su época, este zarismo también debía cambiar. Los tres poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial debían dividirse rigurosamente, y el zar debía ser quien estableciera sus fronteras y los vigilara. En términos coloquiales, el régimen zarista debe terminar. Esa es la manera de preservar eternamente en un estado perfecto el zarismo establecido por su padre, y es la única manera de asegurar que la confianza en el imperio nunca se rompa. Entonces, ¿qué debería mantener Nikita hasta el final? El poder militar, tal vez. Probablemente el poder militar, la forma más intuitiva del poder nacional. Si alguien le preguntara si no le dolía que su poder se redujera en su propia época, Nikita podría responder con orgullo que nunca había tenido semejante pensamiento estúpido.
Le estaban pidiendo que durante medio siglo estableciera un gran plan que abarcara el mundo entero sin fallar ni una sola vez, que tuviera éxito en todas las políticas y que estableciera una hegemonía ganando decisivamente cada guerra. Están locos. Todavía no entendía cómo su padre pudo un día decir ya estamos listos y verter cientos de millones de rublos en el proyecto Pompeya, ni cómo pudo ver la península de Corea como una base aérea para usar en caso de que el proyecto Pompeya tuviera éxito y Japón iniciara una guerra. Sin embargo, lo afortunado era que aún quedaba tiempo. Debe haber unos 15 años de margen hasta que el sistema centrado en el imperio se establezca. Dado que su padre todavía estaba en buena forma y su liderazgo era incuestionable, Nikita consideraba que aún tenía tiempo suficiente. Al menos, unos 10 a 15 años. Mientras el orden se restablecía lentamente en Berlín. Román compartía una gran bebida con un viejo amigo que no veía desde hace tiempo. Glu glu glu. El whisky claro se vertía en un vaso de cristal mientras la botella se inclinaba. Por el contrario, en su vaso se servía el vino de Orleans que Pétain había traído. He recorrido un largo camino para regresar. Regresar. Apenas hemos llegado después de vagar durante décadas. ¿Dónde está eso de llegar? Hay innumerables que ni siquiera pudieron venir. ¿No dicen que Blackjack está postrado en un hospital de reposo? Brusilov ya no está, Foch ha muerto, Kitchener es demasiado antiguo, y ni hablar de Hindenburg. A medida que iba contando con los dedos, realmente quedaban solo 2 personas. Pétain, que entendía muy bien lo que significaban los 2 dedos que Román había levantado, murmuró mientras bebía de su copa. Es una lucha desesperada. La obstinación de un viejo que no puede soltar aunque el tiempo ha pasado y ha envejecido. Ja, ja, usted es un año mayor que yo, entonces ¿qué soy yo? ¿Qué va a ser? Usted es igual. Parece que el zar está desesperado por no poder matarnos a estos viejos por exceso de trabajo. Cuide sus palabras. Aunque sus vidas, nacionalidades y aspiraciones eran diferentes. Camaradas que han vestido uniforme y luchado contra el enemigo en la misma época. Al menos ese vínculo ha continuado durante décadas, por lo que las copas de ambos estaban llenas de sinceridad. Pero todavía hay cosas que hacer, así que no puedo ir al hospital de reposo, Mariscal Román. Hable con libertad. ¿Podemos obtener también esas armas nucleares? Una palabra que rompe la comodidad. Ante esa única palabra, Román se tomó un momento para saborear repetidamente el vino. Después de un rato, cuando su copa se vació y Pétain ya no le servía más, finalmente dio una respuesta tras reflexionar. 10 años. O más. 10 años significa después de mi muerte. Es como una promesa sin fecha para un viejo que pronto morirá. Aunque claramente fue el Imperio ruso quien puso las armas nucleares sobre la mesa de negociación. El Imperio ruso está agitando las armas nucleares como señuelo, apelando a las potencias la última seguridad para no ser destruidos por la división atómica. Está sugiriendo una dirección en la que se podrían obtener sin romper relaciones con el Imperio. ¿O acaso el zar todavía no confía en Francia? Mariscal Pétain, confío en usted completamente. Su vida ha sido coherente, ¿cómo no podría confiar? Pero como usted dice, ¿quién sabe cómo cambiarán las cosas después de su muerte? Al contrario, ¿cómo puede estar seguro de que Rusia no cambiará? Usted y yo tenemos una edad en la que no sería extraño morir en cualquier momento. Yo moriré algún día, por supuesto. Últimamente, cuando se levanta, siente que su cuerpo no es como antes. A esta edad, cree entender por qué el presidente Nikolai Bunge se dirigió al lejano oriente en sus últimos años. Quizás porque podría no haber un mañana. Por eso ardió más intensamente que nadie hoy. Pero el zar no cambiará. Incluso sin él, la promesa que dejó no podría ser rota ni siquiera por el cesarevich. Una respuesta confiable. Sin embargo, Pétain negó con la cabeza. 5 años. Antes de que me vuelva senil, debo ver que este país nunca más se tambalee ante una invasión extranjera. Reducir a 5 años, ¿y qué podría dar a cambio? ¿Qué más puede dar un país que ya se ha empobrecido? Incluso ahora estamos a punto de recibir ayuda del imperio. Si hay algo que queda, ¿no sería el ejército? El ejército. Se podría preguntar si el ejército no se ha vuelto inútil ahora que la guerra ha terminado, pero no es así.
Aunque se suspenda el reclutamiento y algunos soldados regresen a casa, todos los países deberán mantener grandes ejércitos durante los próximos 10 años. La razón es una sola. ¿Podrá el ejército imperial por sí solo desmantelar todas esas colonias? Solo dígalo. África, Asia, Oceanía. Nuestro gran ejército terrestre mantendrá el orden donde sea. Esto es tentador. De todos modos, eventualmente tendrán que poner armas nucleares en manos de esas potencias occidentales. Si no las damos, las fabricarán y se armarán por su cuenta, así que naturalmente debemos venderlas cuando estén dispuestos a pagar un alto precio. En ese sentido, la propuesta de Petain de destinar cientos de miles de tropas al desmantelamiento de las colonias era muy atractiva incluso para Román. Solo dígalo. Sin que el imperio derrame una sola gota de sangre, destrozaré cualquier colonia. Habla en serio. Mi país ha sido arrebatado 2 veces, no habrá una tercera. Incluso si es su gobierno imperial. La diferencia entre que el imperio envíe directamente tropas a las colonias para desmantelar gobiernos coloniales y que lo haga Francia. Las ventajas de esta diferencia son evidentes. Finalmente, Román preguntó una cosa más. ¿Es posible también con los territorios británicos? Si esto fuera posible, no sería difícil entregar armas nucleares unos años antes. A esto, Petain respondió con una sonrisa. ¿Por dónde quiere que empiece? El desmantelamiento del mayor imperio colonial, el Imperio Británico. No podía haber tema más placentero para 2 hombres con uniforme militar. Fin del capítulo 240.